Buenas tardes, bienvenidos todos a un encuentro más de este programa de educación de adultos de la Iglesia Catedral del Redentor. Damos la bienvenida a todos los que se han querido unir esta tarde a nuestro programa y también a los que nos siguen por internet, que nos siguen con mucho interés y además muchos llaman pidiendo que les informemos cómo tener más información al respecto. Como les decía, bienvenidos a todos en esta sala de la Catedral del Redentor, el Salón de los Apóstoles o Salón de Sínodos de la Iglesia Catedral del Redentor, donde hoy nos hemos reunido un jueves más para hablar de uno de los artículos de la Confesión de Fe de nuestra Iglesia, el artículo número 12, dedicado a las obras buenas, no a las buenas obras, sino a las obras buenas, así es el título. Nuestro conferencial de esta tarde es la reverenda Jessica Cuello. La reverenda Jessica Cuello es ministro de la Iglesia Española Reformada Episcopal, rectora de la Iglesia El Buen Pastor en Móstoles y además pues ha sido misionera y ministro también en la Iglesia Antigua de los Mártires de Valladolid y en algunos otros lugares, aparte de comenzar el trabajo como voluntaria hace muchos años aquí en la Catedral del Redentor en nuestro programa social. La reverenda Jessica ha estudiado en diferentes instituciones teológicas, no solo en España, sino también en diferentes lugares del extranjero, si no me entiendo mal, en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en algunos otros sitios más. Así que bienvenidos a todos, bienvenida a la reverenda Jessica, y yo me voy a permitir, si soy capaz y me lo permite mi capacidad, de leerles el artículo número 12 que dice así: de las buenas obras, de las obras buenas. Las obras buenas, que son los frutos de la fe y siguen a la justificación, aunque no pueden expiar nuestros pecados ni soportar la severidad del juicio de Dios, son sin embargo agradables y aceptas a Dios en Cristo, y nacen necesariamente de una fe viva y verdadera, de tal modo que claramente por ellas puede conocerse la fe viva, como puede juzgarse del árbol por el fruto. Esto es lo que dice este artículo número 12 de las obras buenas, y ya dejo la palabra a la reverenda Jessica Cuello para que nos hable de este tema. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Esta tarde pues tengo la sorpresa de encontrarme con un artículo interesante, porque hace algunos días estuve en mi país y hablaba con mi hermano, que es cristiano, y me preguntaba precisamente de que mi hermano cristiano, adventista del séptimo día, me decía: ¿qué opináis vosotros sobre las obras buenas? Y estuvimos largo tiempo hablando sobre este tema. Incluso él me dio un material que estuve leyendo y comparaba un poco con lo que aquí también nosotros enseñamos y practicamos. Creo que en eso coincidimos en este pensamiento del cuáles son las obras buenas. Quiero leer una vez más el artículo 12, las obras buenas, que son los frutos de la fe y siguen a la justificación, aunque no pueden expiar nuestros pecados ni soportar la severidad del juicio divino. Son, sin embargo, agradables y aceptas a Dios en Cristo, y nacen necesariamente de una fe viva y verdadera, de tal modo que claramente por ellas pueden conocerse la fe viva, como puede juzgarse del árbol por el fruto. Algo en lo que, cuando estaba leyendo todo el resto del artículo, explicaba un poquito más, leía un poquito sobre el objetivo, que no voy a entrar mucho en esto, pero decía:
El objetivo general del artículo fue oponerse a los errores del antinomianismo. Me ha llamado la atención y le decía al obispo, encuentro muchos términos interesantes, por lo que me tomé la molestia de investigar algunos términos que comparaba uno con otros. Esto lo quiero mencionar porque de aquí viene lo que enseña el artículo en sí. Se oponen tres doctrinas a este artículo y dice el mérito de fondo. Según lo que yo he encontrado, dice merecimiento de las buenas obras sobrenaturales ejercitadas por el que está en pecado mortal y que, aunque no pueden darle derecho a la gloria por faltarle la gracia, suelen servir de congruencia para que Dios misericordiosamente le confiera auxilio para poder salir del estado en el que se halla. Esto de aquí, según sé, lo van a ampliar en el próximo artículo. Y el otro es el mérito de condigno, el merecimiento de las obras sobrenaturales realizadas por el que está en gracia a Dios. Y este otro que me parecía a mí un término, antinomianismo, es la creencia de que los cristianos son liberados de la observancia de las leyes morales cuando la gracia de Dios está activa. Y claro, luego, comparando un poquito aquí lo que enseña este artículo, iba viendo y comparándolo el pensamiento de uno, de este mérito, y también de lo que aquí enseña, que las buenas obras se siguen a la justificación, que es algo que corresponde al artículo siguiente, así que yo voy a avanzar con el siguiente, dice, que aunque nacen de la gracia de Dios y de una fe viva, con todo no pueden expiar el pecado ni soportar la severidad del juicio divino. Y uno más dice esto de lo anterior con respecto al antinomianismo, que nacen de una fe verdadera y viva. Esto es de la fe justificante, de manera que por ella se puede conocerse la fe viva, tan evidentemente como se juzga el árbol por su fruto. Esto es lo que defiende este artículo. Y voy a compartir un poco más sobre las obras buenas, que se siguen a la justificación. Que aunque nacen de la gracia de Dios y de una fe viva, con todo no pueden expiar el pecado, como lo había leído antes. Aún después de haber hecho las cosas que nos ha mandado el Señor, dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No podemos jamás expiar nuestros pecados, hasta nuestras mejores acciones nos dejan inútiles. Y si no hubiéramos pecado nunca, habríamos hecho solamente nuestro deber y no podríamos alegar derecho alguno a la recompensa. Y aún añadir, aún bajo la gracia no es perfecta la obediencia. En muchos tropezamos, y eso es algo que lo sabemos perfectamente los cristianos. Santiago capítulo 3, el verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y en 1 de Juan, el capítulo 1, el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ambos apóstoles hablan de cristianos regenerados a sí mismos. Y además en Romanos el capítulo 3, los versos del 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos son algunos pasajes que prueban que sea cual sea la razón que ejecutas las buenas obras, las obras buenas, no son bastante perfectas para expiar el pecado y soportar el juicio divino. Aunque las obras no tienen mérito alguno, debemos entender lo siguiente. En Cristo son agradables y aceptas a Dios.
nosotros debe proceder ¿de quién? De la gracia de Cristo. Y aceptables a Dios, aceptables por la causa de Cristo. En todos los siervos de Cristo ve Dios la imagen de su Hijo. En todos los sarmientos de la vid celestial ve Dios su fruto, como producido por la virtud de la vida y nutridos de la vid misma. Y esa vid es Cristo. En cada convidado a las bodas que viste el traje de boda, ve el rey a uno vestido con el manto de su propio Hijo. Gálatas 3, 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí estamos viendo claramente que la fe no tiene mérito alguno, solamente todo es por la gracia en Cristo. Y luego continuamos. Cuando las Escrituras hablan de los cristianos y de las obras como agradables a Dios, nos enseñan que es en Cristo. Y así leemos otros textos. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Gálatas capítulo 5, el verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Efesios capítulo 2, el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y muy importante, en Colosenses 3:17, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Toda obra buena sea en el nombre del Señor Jesús. Pero vemos además en este texto, dice además que son agradables y aceptas a Dios, como dice el artículo. El Señor nos dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y de la recompensa de aquellos que dejan todas las cosas por causa de Él. Marcos 10, del 29 al 30. Nos asegura que recibirán 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Que si perdonamos, seremos perdonados. Que si damos, se nos dará a nosotros. Estamos viendo aquí estas obras en Cristo y que además son agradables y aceptas a Dios. Fijémonos bien que esto va unido con la fe. Leía algo que me gustó cuando compartía con mi hermano, me decía, sería como el matrimonio sin amor o la luz sin la sombra. Van unidas para que esto funcione. En la vida del cristiano, la fe sin obra es muerta. ¿Y qué pasa si solamente hay fe y no hay obras? Al Señor le agrada y son aceptos a Él. Y todo tiene que ser precisamente en el nombre del Señor Jesús. Así por los apóstoles sabemos, en Hechos 10:35, que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El sacrificio de nuestro cuerpo es agradable a Dios, Romanos 12:1. Que Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Que si no nos cansamos de hacer el bien a su tiempo, segaremos, si no desfallecemos, Gálatas 6:9. Y que nuestra nueva creación en Cristo Jesús es para buenas obras, las que preparó Dios para que nos viésemos en ellas. Efesios 2:10. Que nuestro llamamiento es no a inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4:7. Que debe apartarse de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 1 Timoteo 2:19.
que sin la santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Que la religión pura y sin mancilla delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos, las viudas y guardarse sin ser aficionado de este siglo. Santiago, capítulo 1, verso 27. Que la fe sin obra no aprovechará de nada. Santiago 2:14. Así vemos claramente que las obras buenas hechas en Cristo son no solo útiles y deseables, sino absolutamente necesarias para todo cristiano, y agradables y aceptas a Dios. Hay gran galardón. Eso se encuentra también en Salmos 19, 11. Entonces, ¿de dónde habrá de esperar el que siembra de este modo recoger tan grande y segura cosecha? Si de la justicia de Dios lo que debe suceder. Caso de que se funde en el mérito o de su misericordia, como recompensa de la abundante bondad de Dios y no debida en injusticia por el valor de obra ejecutada. Y esto nos aclara Oseas, cuando dice, Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. En conclusión, pues las Escrituras prueban y la Iglesia enseña que no por causa de mérito, mas según la voluntad y disposición de Dios, las obras buenas hechas en Cristo son necesarias para todo cristiano, son agradables y aceptas a Dios. Otro de los puntos que había nombrado, que nace necesariamente de una fe verdadera y viva. Todo el capítulo 6 a los Romanos es una explicación en que entra el apóstol para manifestar que su doctrina de la justificación no suspende la necesidad de las buenas obras. Los justificados andan en novedad de vida, son hechos libres del pecado y vienen a ser siervos de justicia. Y otros textos hay para confirmar esto, que si la fe es viva, de necesidad producirá obras, y que si no hay obras, la fe es muerta. Santiago capítulo 2, versos del 14 al 26. Y leemos acerca de ser santificados por fe en Cristo, Hechos 26, 18. Que Dios purifica el corazón por fe, Hechos capítulo 15, verso 9. Que la fe es la victoria que vence al mundo, Primera de Juan 5:4. Y el último texto, la fe que vale en Cristo Jesús, se llama fe que obra por el amor, que algunos también lo conocen como caridad. Gálatas capítulo 5, verso 6. Pablo en sus escritos en Romanos y en Hebreos pasa directamente de hablar de la fe a hablar de la santidad, aconsejando a los cristianos, como consecuencia de su doctrina acerca de la fe, que produzcan buenas obras. En efecto, en el capítulo 11 de Hebreos, que nos explica lo que es la fe, hace esto casi completamente dando una lista de las obras que han nacido de ella, a la manera que uno deseara describirnos la excelencia de un árbol frutal. Se tendría principalmente en pintarnos la belleza y bondad de su fruto. Muchas veces hemos leído, dice, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, no podemos atribuir a las obras un lugar demasiado elevado. Nacen de la fe y crecen de la fe. Esto es muy importante. Y se alimentan la fe. Pues cuanto más se ponga en práctica la fe, tanto más resplandece y se fortifica. Y algo que saqué de aquella lectura, que lo voy a leer tal cual estaba, y como la economía animal del hombre, la buena salud produce los buenos espíritus.
y estos, por su parte, mantienen y dan vigor a la salud. Así sucede lo mismo en su vida espiritual. La fe da origen a la santidad y la santidad da energía a la fe. Eso es todo.